Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse en el primer Texa Talk en el que vamos a hablar de cómo emprender siendo mujer en el Perú. Y en esta oportunidad tenemos a 4 súper capas en el mercado y en el sector del emprendimiento. Tenemos a Tarsila, que es CEO y fundadora de Remote Lab, que es un espacio colaborativo de teletrabajadores en el habla hispana. Ya ellos llevan 2 años en el mercado, casi 3 años en el mercado, emprendiendo. Tarsila, les está yendo bastante bien. Tenemos también a María José Vargas, más conocida como la Majopedia en su Instagram, y ella también lidera al equipo, es fundadora y CEO de Branding Constante. Branding Constante es una empresa que ya tiene 6 años en el mercado también, ha sobrevivido a la COVID-19. Y tenemos también a Bárbara, que es CEO de Bluetech. Bluetech es una empresa que brinda servicios boutique de tecnología. Y Bluetech ya tiene también 3 años en el mercado. De hecho, inició también durante la pandemia. Entonces, bueno, nada, les agradezco a todos los que se han conectado y también a nuestras invitadas. Bueno, mi nombre es Lorena Clos, soy CEO de Trexa, que es una empresa también de tecnología de talento humano, que brinda plataformas de gestión del talento. Y el tema importante por el que estamos hablando hoy día de el emprendimiento de la mujer en el Perú es principalmente para sensibilizar, inspirar y también conocer pues las realidades que tiene el liderazgo femenino en el Perú hoy día, a pesar de que estamos en el siglo XX, en el siglo XXI avanzando, ¿no? Pero muchas personas quieren emprender en el Perú y se encuentran con ciertas dificultades. Y de hecho, la experiencia que nos va a traer Tarsila, María José y Bárbara nos podría ayudar mucho también a conocer cuáles son las principales barreras, ¿no? Cómo surge la idea. Y entonces la dinámica es la siguiente: vamos a tener un conversatorio, vamos a hacer ciertas preguntas a cada uno de ellas, y tenemos un código QR y un link al que pueden entrar de Slido, un código. ¿Puedes proyectar el código, Pablo? Pueden entrar a slido.com y poner ese código para que ustedes puedan hacer todas las preguntas en línea. Nosotros los vamos a visualizar y finalmente vamos a responder a sus preguntas. Y voy a entrar, de hecho, en este momento para tenerlo abierto y poder ver las preguntas que van haciendo, o también pueden tomarle una foto por el código QR para que hagan las preguntas a través de su celular. Y entonces, bueno, bienvenida, Bárbara, Tarsila y María José. Me gustaría conocerlas un poco, saber cómo surgió la idea de su negocio y cuál fue su mayor inspiración. Quizás empezamos contigo, Bárbara. Sí, claro que sí. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo te diría que fueron un conjunto de variables las que me empujaron definitivamente a pensar en emprender. Como ya mencionaste tú, nosotros ofrecemos los servicios de Salesforce, y Salesforce es el CRM líder a nivel global, y esta es una herramienta que yo ya utilizaba, es decir, yo ya conocía desde toda mi experiencia laboral que tuve durante muchos años en consumo masivo, ¿sí? Entonces, por un lado, yo conocía la herramienta, sabía que era una herramienta espectacular. En paralelo, y luego de haber tenido todos estos años dentro de consumo masivo, incursioné en lo que era la consultoría, y también dentro de las recomendaciones que le damos a nuestros clientes siempre estaba el de automatizar, centralizar la información, y terminábamos recomendando lo que era implementa un CRM, ¿no? Y en paralelo, bueno, mi esposo, que viene también de la industria de tecnología,
prácticamente, si no era semanalmente o cada 15 días, le ofrecían posiciones de liderazgo relacionadas al CRM de Salesforce. Entonces dije, bueno, 1 más 1 es 2, ¿no? Claramente la herramienta es espectacular, hay un gap en el mercado que tiene que cubrirse con la herramienta y ya las empresas de tecnología están contratando gente para cubrir estos gaps en el mercado, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es el momento, y justo también empezó el tema de la pandemia, entonces dije, bueno, la gente va a trabajar desde su casa, van a necesitar más soluciones que los acompañen justamente a poder atender a sus clientes de manera virtual, con lo cual es ahora o nunca, ¿no? Y estaba en un momento en mi vida en el que me sentía muy cómoda con lo que tenía, con lo que había logrado, y dije, bueno, lancémonos a la piscina, ¿no? Pero sí era una piscina que estaba medianamente llena, no me lanzaba al vacío. Entonces, por ahí un poco nació la oportunidad de mercado que obviamente la analicé, ¿no? Buenísimo. Bárbara, ¿y cuál ha sido el reto más grande que has tenido al iniciar el negocio? El reto más grande, yo creo que fue algo muy personal, ¿no? Yo creo que era un poco confiar en que tú puedes trasladar todo tu expertise. Yo venía de haber trabajado en mundos corporativos, en transnacionales líderes en su rubro, donde ya prácticamente todo está escrito, ¿no? Entonces, hay cierta flexibilidad, pero básicamente ya tienes los guidelines globales que tú tienes que básicamente tropicalizar a tu realidad, ¿no? Ser emprendedora es empezar de cero, literal, en todo, ¿no? Y aprender muchísimas cosas que probablemente nunca antes viste, ¿no? Entonces, para mí el reto fue ese, ¿no? Decir, realmente podré liderar una empresa de cero, realmente podré absorber todo el conocimiento que se necesita para poder liderar y ser exitosa en una industria que no necesariamente era la mía, ¿no? Yo venía de haber utilizado la herramienta, la había recomendado, sabía que había mucha demanda en el mercado, pero otra cosa es salir al mercado a venderla, ¿no? Y también vender temas técnicos, que no necesariamente era mi expertise, ¿no? Entonces, el challenge inicial yo siempre creo que es, ¿podré hacerlo? ¿No? Entonces, creo que esa fue la pregunta que más rondó mi cabeza, pero nuevamente, ¿no? Haces tus pros y tus cons y al final dije, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Pero sí, Claro, una claro, decisión. a veces el mercado está ahí, pero es una misma la que no necesariamente se anima a, ¿no? Y ese cambio de mindset y atreverse es fundamental también. María José, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cuéntanos. Diana? ¿Cómo estás? Bien, bien. María José, ¿cómo surgió la idea de branding constante? ¿Cuál fue la mayor inspiración? ¿Y cuáles fueron los grandes retos que tú tuviste al iniciar el negocio con tu socia? Bueno, la historia es un poco larga, pero en resumen, básicamente es que yo entré al mundo del branding cuando estaba practicando en mis últimos años de carrera y tuve la gran oportunidad de trabajar en Infinito, que es una de las consultoras de branding más grandes que tiene Perú. Y estuve unos 4 años en el área de diseño y luego estuve 2 años en el área de proyectos, en la parte estratégica. En Infinito veíamos proyectos grandes, ¿no? O sea, digamos un poco de consumo masivo, ¿no? Y a mí lo que me inspiró, o sea, más que nada vi o sea, que empezaba como un boom del emprendimiento y yo quería llegar a esos emprendimientos y quizá desde Infinito me hubiese sido un poco más difícil. Quería probar también nuevas metodologías, plataformas estratégicas diferentes, flexibilizar un poco el servicio, entonces me lancé. Al igual que Bárbara, tampoco me lancé a una piscina vacía, ¿no? Ahí sí tengo que dar gracias a Dios de que pues tenía un plan B, ¿no? Tenía, o sea, digamos que tenía la oportunidad de poder equivocarme, ¿no? Que eso es muy importante y hay muchas mujeres que no lo tienen, no tienen ese margen, ¿no? Entonces, nada, ahí es donde busco a Paloma, mi socia, Paloma Arteano, para poder empezar juntas, constante, ¿no? O sea, yo sabía que sola no lo iba a poder hacer, y bueno, nada, nos pusimos en contacto y la empresa nació en pequeño, ¿no? No es que tampoco lanzó inmenso. Al principio las dos hacíamos todo y fue creciendo de manera orgánica, ¿no? Creo que el mayor reto, obviamente había miles de retos, porque claramente yo sí sabía hacer branding, pero no sabía gestionar una empresa, ni tampoco sabía tener el criterio para contratar a alguien, solo sabía hacer mi trabajo, y Paloma más o menos igual, en verdad sí tenía más experiencia gestionando equipos, yo no tenía experiencia gestionando equipos. Entonces, bueno, cuando uno empieza, eres todista, ¿no? Y creo que el mayor reto es tener que salir a buscar el pan de cada día para pagar la planilla. Hasta el día de hoy ese es el reto, ¿no? Pero bueno, los primeros retos era buscar clientes, también enfrentar
o sea, éramos jóvenes, somos jóvenes, y hay gente que quizá al vernos muy jóvenes, quizá como que no se atrevía a trabajar con nosotros. Hubo gente que sí se atrevió, confió, apostó por nuestra juventud, ¿no? Así que esos fueron los primeros retos. Nosotros empezamos en el 2017, ¿no? Con lo cual la pandemia ya nos agarró organizadas, posicionadas y con un equipo ya robusto, gracias a Dios, ¿no? Buenísimo, María José. Ahí me has dado pie para hacer una siguiente pregunta, pero vamos a pasar a Tarsila para que nos cuente también su experiencia de cómo surgió la idea, qué le inspiró y cuáles fueron los principales retos que tuviste al iniciar el negocio. Gracias, Lorena. Bueno, saludo a todos las que creo, La mayoría son las. salvo Pablo, las que están conectadas. Un saludo a todas las que están conectadas. A ver, quisiera comenzar contando que primero que nunca pensé en mi vida, quizás mis compañeras que también están invitadas, pero nunca pensé en mi vida ser emprendedora. Quizás esa es la parte más Generation X de mi vida, ¿no? Siempre me vi como que iba a trabajar por siempre en una empresa, y que no iba a poder yo trabajar algún emprendimiento. Cuando pensaba en algún emprendimiento, siempre decía, pero yo no sé cocinar, no sé tejer, no sé coser. Entonces, la verdad que me veía como completamente nula para poder, qué mentalidad tan limitada, ahora lo pienso, ¿no? Pero si les puedo decir algo, nunca pensé que podía hacer un negocio con mi cabeza, ¿no? ¿Cómo llega a suceder esto? Bueno, yo creo que comienza con una curiosidad que encuentra un obstáculo en la vida corporativa. Mi negocio es un negocio netamente pandemial, es un negocio surgido en la pandemia, es una curiosidad nacida de la pandemia. Cuando nos encierran a todos en marzo del 2020, me comienzo a interesar mucho más por el tema del trabajo remoto, el futuro del trabajo, y comienzo a ver que eso, mira, les estoy hablando de marzo, abril del 2020, yo creo que mucha gente ahí todavía pensaba, nada, va a salir la vacuna y volvemos, pero ya mismo. Y yo decía, no, es que esto ya no va a ser vuelta atrás. Comencé a investigar qué había sobre trabajo remoto, y esa inquietud la llevé a la empresa donde trabajaba y fue una inquietud no atendida. Y creo que este es un mensaje que también me gustaría dar a todos los que estén conectados el día de hoy, ¿no? Si en la empresa te dicen que no, pero tú tienes esa inquietud y esa curiosidad, hay que seguir. Y yo, la verdad que esa sí es una característica mía, nunca me contento con un no. Y cuando no me hicieron caso, yo quería trabajar temas de trabajo remoto y futuro del trabajo en el mundo corporativo en el que estaba, dije, bueno, tengo que buscar cómo voy hacia afuera. Y creo que allí les diría que entró otra etapa de mi vida que dije, es momento de capitalizar la red, en este caso de LinkedIn. Yo venía trabajando mucho mi perfil de LinkedIn desde el año 2015. De hecho, había conseguido empleos a través de LinkedIn en una época en la que literal eras un marciano si encontrabas un trabajo por LinkedIn. Hoy es algo que, nada, es la normalidad. Les estoy hablando del año 2014, 2015. Microsoft acababa de comprar la plataforma y le estaba potenciando. Y dije, bueno, es el año 2020, han pasado 5 años, es momento de capitalizar esta red y ver qué pasa. Voy a poner un letrerito donde voy a decir que voy a dar unas clases y pues la voy a dar cuando acaba mi hora de oficina. Si la gente se suma, enhorabuena. Si la gente no se suma, aquí no pasa nada porque yo tengo un empleo, tengo un sueldo mensual y no va a pasar absolutamente nada. Y la verdad es que no me lo esperaba. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo es tu modelo de negocio? No lo sé. Voy donde el mundo me diga, voy donde la intuición me lleve. La verdad es que de ese letrerito que hasta ahora lo guardo, ¿no? Ese letrerito así digital que coloqué en un post, surgieron demasiadas cosas, demasiadas oportunidades maravillosas en esta vida, que estoy muy agradecida. He conocido demasiada gente. Yo siempre digo, la virtualidad a mí me dio la posibilidad de conocer demasiada gente. Y esa pequeña escuelita luego le dio pie a la consultora. Nunca lo pensé. Había gente que me decía, claro, tu estrategia es dar clases para luego llegar a empresas. Jamás. O sea, la verdad, totalmente honesta. Descubrí en el camino el modelo de negocio. Y bueno, y ya han pasado algunos años, han pasado 3 años desde ese entonces.
mi principal reto en ese momento fue convivir entre mi vida corporativa y tener un trabajo y comenzar a construir un emprendimiento por fuera. La parte buena de esa vida fue que tenía un sueldo asegurado y entonces, como han dicho Bárbara y María José, la piscina no estaba vacía. Pero cuando lo veo hoy, veo una vida de mucho sacrificio sin querer caer en un drama, pero sí, literal, trabajaba de 9 a 6, de 6 a 10 atendía a mi hija, que en ese entonces era una bebé, y de 12 a 4 de la mañana me ponía a trabajar en mi empresa, ¿no? Me ponía yo misma, y yo soy todista, tal cual como dice María José, yo hago todo, diseño, vendo, hago reuniones, dicto talleres, bailo, hago todo, animo bingos, todo lo que quieran. Así que creo que ese fue en ese momento mi principal reto. Y hoy, solo para cerrar, o en el camino, mi otro reto fue aceptar que no soy todista, que una empresa es una empresa, que una empresa es un negocio, y ese fue mi segundo reto, darle una estructura de negocio a, a mi empresa. Así que bueno, en ese camino estoy. Buenísimo, buenísimo, porque además, claro, cada una ha tenido su proceso, ¿no? Desde su propia experiencia, responsabilidades, generaciones también, ¿no? Y de hecho hay ya investigaciones, ¿no? Que nos indican que las mujeres emprendedoras tienen menos acceso a financiamiento y a mejores tasas de intereses e inclusive a recibir más inversores, ¿no? Y asimismo lo que conversábamos un poco antes de ingresar, estamos pues bien arraigadas a ciertos estereotipos de género y de liderazgo, ¿no? Ha surgido ya una pregunta en el Q&A, ahora al terminar se las hago, con respecto al liderazgo. Y ante esto, ¿ustedes han sentido que ha habido una brecha de género en el mundo empresarial? Y si han utilizado como ciertas estrategias conscientes o no conscientes para superar estas brechas. No sé, María José, si quieras empezar tú esta vez. O sea, yo no me muevo en un mundo tan corto, honestamente. Yo me muevo en un mundo más de emprendimiento. Es más, en el mismo mundo del branding, o sea, la brecha existe en todos los mercados, eso está clarísimo y eso yo, ahora particularmente en el mundo del branding peruano, o sea, las grandes figuras del branding local son femeninas, o sea, y eso la gente del branding lo sabe, ¿no? Claudia Boyo, Verónica Macluf, y si no, detrás siempre detrás de una gran agencia de branding hay una mujer que maneja todo solo por razón, ¿no? Después, nosotras cuando trabajamos con el mundo corp, usualmente trabajamos con gente de marketing, que es bastante gente, suele ser mujer. Lo que sí, obviamente, cuando uno sale a buscar clientes, entrevistas a muchos tipos de a muchos emprendimientos, a muchas empresas, y sí te encuentras con perfiles que claramente al ver que somos dos mujeres, como que no les termina de cerrar la idea, ¿no? Y obviamente a veces esos clientes no concretan el proyecto con nosotras, y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No me sorprendería si alguna vez por ahí ha sido quizá porque somos mujeres, ¿no? Ahorita en Constante somos 10 chicas, somos todas mujeres, no porque yo lo haya decidido, sino porque buscamos el mejor talento, y de momento el mejor talento que tenemos ahorita somos mujeres, tengo 10 mujeres en el oficina. Pero sí siento que en el mundo creativo en general, en el mundo marketero, a veces puede haber una voz masculina que pisa fuerte, ¿no? Y eso creo que nosotras como mujeres en el mundo del marketing sí tenemos que abrirnos un poco más. O sea, sí tenemos presencia, pero yo creo que esa presencia puede ser más fuerte, podría estar mejor remunerada de todas maneras, y podría ser más abierta con la maternidad. Yo no soy mamá, pero sí a veces siento que hay chicas que se quedan un poco fuera de la línea de carrera por ser mamás. Y en verdad eso no debería de pasar, ¿no? Debería ser más flexible el mundo para poder incluir los perfiles familiares que la gente va buscando en su vida, ¿no? Buenísimo, María José, muchas gracias. Tarsila, en tu caso, ¿sientes que ha habido una brecha de género en el mundo empresarial? ¿Has sido consciente de ciertas estrategias para poder superarlos? Mira, desde el emprendimiento
y porque el core de mi negocio es recursos humanos, te diría que no, porque en realidad me pasa algo muy similar, y tú lo sabrás, Lorena, a lo que dice María José, ¿no? El mundo de recursos humanos es un mundo muy femenino, ¿no? Muy liderado por mujeres. Entonces, desde el punto de vista de género, no he encontrado como algún tipo de brecha. Ahora, desde experiencias pasadas que haya tenido fuera del emprendimiento, sí, yo he trabajado muchos años en un rubro como es la minería y la industria, y ahí sí, ¿no? Ahí tienes mucho reto por delante, mucho pan por rebanar. Yo creo que hay también hay muchas instancias de tener que imponer un personaje que no eres para hacerte respetar en un mundo tan masculino. Recuerdo mucho a alguien me dijo, en esta empresa no te puedes vestir de colores, ¿no? Porque si no, no te van a tomar en serio. No te rías como te ríes tan alto porque no te van a tomar en serio, ¿no? Y se refería a que no te van a tomar en serio los hombres. Concretamente, ¿no? Entonces, hoy por hoy doy muchas charlas a empresas y me llegan así mensajes al inbox, no mensajes así en el chat abierto que me dicen, me pasa esto, me culpan porque soy mujer. Entonces, creo que todavía hay mucho tema por ahí. Y quizás no de género, y te diría que a mí sí, por ejemplo, lo que para mí ha sido un reto son dos cosas. Primero, em, que una consultora boutique chiquita salga como a pelear con consultoras gigantes que hay hoy por hoy de recursos humanos, es un reto que disfruto muchísimo, y que nada, que la verdad que cuando una vez recuerdo claramente un cliente por error me pasó como un archivo, y ese archivo contenía información de como con todos los demás consultoras que habíamos competido para ganar el contrato, y me quedé como que dije, ese día me acuerdo que me quedé así y dije, wow, o sea, realmente así siendo tan pequeñitos estamos logrando cosas, ¿no? Son esas cosas que me gusta transmitirle al equipo y decirle, bueno, nada, de esta infidencia nace un poquito todo esto. Entonces creo que por allí sí puede que haya más un reto, pero creo que es sobre todo por el core del negocio, en mi caso, que es recursos humanos. Claro, y ante tu experiencia, Tarsila, que has tenido previa a emprender en el mundo corporativo, además en rubros un poco más duros, digamos, para la mujer, y ahora que emprendes, ¿sientes que ha habido como un antes, un después de tu estilo de liderazgo? ¿Ha cambiado algo? ¿Sientes que la mujer se enfrenta finalmente a tener que tener estilos de liderazgo que se tienen que igualar un poco más a lo que sería estereotípicamente de un hombre o no? Mira, eso es lo que te decía, ¿no? Me pasó cuando entré a trabajar en industria y minería. Uno de los consejos que recibí es que tenía que tener un estilo más ahombrado, que no me podía reír, que no haga bromas, ¿no? Cuidado con estar bailando en las reuniones, ¿no? Porque, bueno, nada, como todas esas cosas que terminan anulando la esencia de uno mismo, y eso tiene mucho que ver con la seguridad psicológica, que es uno de los temas que trabajo muchísimo. Cuando uno siente que anulan su identidad, estás realmente en un entorno súper negativo, nocivo, de trabajo. Cuando he hecho y trabajado varios talleres de estos con gente, la verdad que hay gente que lo vive y le duele mucho, ¿no? Y hay gente que no se da cuenta de esto hasta mucho tiempo después y no ve este como, como ese daño con el que se trabaja. Yo hoy no, y no he sentido que he tenido que cambiar mi estilo de liderazgo, al contrario, creo que tengo el deber de todo lo que predico, lo hago, ¿no? Todo lo que predico sobre liderazgo lo hago en el día a día, porque justamente lo que evangelizo es lo que tiene que salir de mí en mi día a día. Creo que ese es el reto también, ¿no? Buenísimo, Tarsila, muchas gracias. Bárbara, ¿cómo estás? En tu caso, ¿has Sí, sentido en el emprendimiento esa brecha de género en el mundo empresarial? sí, 100%, ¿no? De hecho, cuando trabajé de manera corporativa, bueno, venía del rubro de la belleza y el cuidado personal, con lo cual, obviamente,
no había tanto sesgo, no había tanto gap a nivel de mando medio, ¿no? Pero si hablamos, claro, del top management, el 100% era hombre, ¿no? Entonces, a veces, claro, hay que saber hacer la pregunta porque te dicen, ¿no? Pero ¿qué porcentaje es hombres y qué porcentaje es mujeres? Pero lo importante también es saber dentro del top management cuántas mujeres hay. Porque si el 100% del top management es hombre, entonces hacia abajo, realmente por más que tengas, ¿no?, un 85-15 a favor de las mujeres, las cosas igual no suceden, ¿no? Entonces es importante que dentro del top management, como siempre digo, hay una visión femenina, justamente para que el equilibrio suceda desde arriba y cascadee hacia los niveles, no quiero decir inferiores, no, hacia los niveles que están, digamos, detrás. Pero si hablamos netamente de tecnología, que es el rubro que hoy en día lidero y participo, definitivamente, ¿no? O sea, 1 de cada 5 posiciones en STEM solo es ocupada por una mujer, ¿no? Entonces, y si hablamos de tecnología propiamente dicho, el gap es muchísimo mayor. Entonces, Exacto. ciertamente... Con la tecnología es donde también la brecha se ha como separado más aún, ¿no? Sí, y esto tiene una raíz incluso cultural, ¿no? Desde temas que estoy segura que ustedes también han vivido, yo lo he vivido, y ojalá que las nuevas generaciones ya lo tengan un poco más mapeado, ¿no? Todos estos sesgos inconscientes que hacen que este gap se refuerce, que no necesariamente lo hacemos porque somos malos padres o amigos o profesionales, sino que hemos crecido, ¿no? Desde que un padre le regala a una niña siempre una muñeca y a los niños siempre Lego, o tratan o sea, de manera inconsciente reforzamos cosas que a la larga le hacen entender a una niña que solamente tiene habilidades para tal o cual cosa y que el hombre tiene habilidades para estas otras, ¿no? Pero la realidad es que científicamente no hay ningún estudio que valide que la mujer no puede trabajar en áreas de tecnología igual a lo mejor que la desempeña un hombre hoy en día, ¿no? Entonces, hay muchísimo pan por rebanar en el sentido de que tenemos que ir a la raíz de todo esto, ¿no? Y viene en temas educativos a nivel de colegio, hay estudios súper interesantes que de hecho revisaba yo cuando era Head of Partnerships in Women in Tech, que es justamente un movimiento que busca reducir la brecha de género, donde incluso los profesores calificaban mejor a los niños que a las niñas en matemáticas, en todo lo que tenía que ver con áreas STEM. Entonces ya la brecha estaba desde el colegio, desde casa, y lo importante es justamente crear este awareness y saber que existe, porque probablemente el profesor no era consciente de esto, pero lo hacía porque él también había tenido un background donde había vivido probablemente algo similar. Entonces es importante tener mapeado todo esto, ¿no? Sí, existe una brecha de género, en tecnología es visible y es gigantesca, ¿no? ¿Y sientes, Bárbara, que de alguna u otra manera has cambiado tu liderazgo frente a estas con la búsqueda, digamos, de un poco minimizar esta imagen o estos estereotipos también de género? Sí, de hecho, yo creo que, bueno, como te dije, era miembro de este movimiento sin fines de lucro y tuve que leer muchísimos papers, muchísima investigación que me hicieron darme cuenta de que esto era una realidad, ¿no? Y yo misma analizar mi conducta como madre de familia, como emprendedora, como lo que fuera. Y sí, lo que hablaba con mi equipo es, ok, recibimos 100 currículums para cada posición disponible dentro de BlueTech. El 95% van a ser currículos de hombres y 5 van a ser de mujeres. Pero elijamos uno de cada uno, o 2-1, para hacer una terna lo más equitativo posible, ¿no? Y a la siguiente que sean 2 mujeres y un hombre para tratar de que el equipo sea lo más equitativo posible, ¿no? Pero claro, si tienes un ratio, o sea, desde los estudios superiores, ya hay un gap a nivel de estudios, evidentemente a la hora que estas personas postulen, también la gran mayoría van a ser hombres, ¿no? Entonces, tratamos de entrevistar a la misma cantidad de hombres y de mujeres para darle opción a ambos géneros, y por el momento sí tenemos equidad, somos 50 y 50, pero es un rubro definitivamente dominado por hombres, ¿no? Eso está claro, ¿no? A nivel de desarrolladores, arquitectos, sí, es así, ¿no? Hay que estimular desde la educación, desde que eliges la carrera, ahí es donde tenemos que estimular a que más chicas puedan estudiar carreras STEM y específicamente tecnología. Claro, claro. Gracias, Bárbara. De hecho, hay un dato interesante que estuve leyendo, en donde el Perú se ubica en el 3er lugar a nivel mundial con mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana, ¿no? Y de hecho tenemos ahorita probablemente muchas jóvenes, o jóvenes, varones también, que están queriendo o están pensando, o no necesariamente jóvenes, pero también que están pensando en emprender.
Y de esos proyectos que hoy día se tiene en fase temprana, muchísimos están liderados por jóvenes, ¿no? Y el Perú es uno de los países con más tasas de emprendimiento juvenil en la región, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué consejos le darían ustedes a mujeres jóvenes que quieran emprender y que tengan digamos, el objetivo de emprender? ¿Cómo ustedes, qué consejos les darían? ¿Cómo las inspirarían a liderar equipos y a emprender nuevos negocios en este país? ¿Qué nos dirías, María José? Algunos tips. Sí, justo estaba pensando mientras escuchaba. A ver, yo creo que, o sea, lo primero que me salía a la cabeza son dos cosas. Primero, o sea, desde mi punto de vista de branding, y es verdad, hay muchísima gente joven emprendiendo, lo veo por la cantidad de solicitudes de cotizaciones que recibimos en constante diariamente. O sea, nos entrevistamos con muchísimos empresarios todo el rato y tú distingues cuando alguien verdaderamente está haciendo algo porque le apasiona y cuando alguien está haciendo algo porque creo que no tiene algo mejor que hacer, ¿no? Entonces, o sea, si tú quieres emprender, tienes que emprender en algo que te apasione y en algo que verdaderamente tú sientas que tú tienes algo adentro que quieres compartir con los demás a través de la marca que quieras. No tienes que tampoco ir a salvar al mundo. Si tú quieres vender brownies porque amas hacer brownies, adelante, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es distinto cuando ves a alguien que domina el tema que cuando no lo domina. Entonces, sean seguras de sí mismas, ¿no? O sea, busquen, tampoco emprendan el camino solas, búsquense una socia, o búsquense un socio también si quieren, para poder cargar la cruz de a dos, ¿no? También sobre todo que las distintas voces se enriquecen, ¿no? Ahorita, no sé por qué de la nada, ahorita me acabo de acordar que hace un par de años en Twitter encontré un hilo que después lo he buscado y no lo he encontrado, pero el asunto es que el contexto es el siguiente. Unos arqueólogos encontraron unas ruinas y era como una pequeña aldea sepultada, ¿no? Y los arqueólogos se dieron cuenta que en estas aldeas, en las casas, en los techos, habían como unos instrumentos, como unos cuchillos. Entonces los arqueólogos dijeron, ¿por qué está arriba, no? ¿Por qué está en el techo los cuchillos? Y empezaron a hacer toda una teoría de que a lo mejor era una ceremonia de la comunidad para ofrecerle al dios de no sé dónde los cuchillos. Hasta que entró una arqueóloga mujer y agarró y dijo, oigan, los cuchillos hay que ponerlos arriba para que los chicos no los agarren, ¿no? Entonces ahí había niños, mañas, y los cuchillos tienen que estar lejos de los chibolos, ¿no? Entonces a veces uno cree que no tiene miedo de entrar a un mercado que quizás está muy dominado por marcas que lo hacen demasiado bien. Pero cada quien tiene su propia visión de las cosas, ¿no? Entonces yo les animaría a que sean originales, que confíen en su propio feeling, por así decir, no feeling de emoción, de ay, quiero llorar, sino de su propia como instinto de emprendimiento, y que vayan a salir con voz propia, no copien a las marcas por inspiración o por frescura, ¿ya? La copia no sirve bajo ningún sentido. Hagan algo diferente, rompan el mercado. Tenemos una voz, una forma diferente de ver las cosas, hay que materializarlo en los emprendimientos. Buenísimo, María José. Y de hecho voy a aprovechar que ya estoy contigo en línea para hacerte una pregunta que ha salido en el Q&A, que dice, para la Majopedia, me pasaba en agencia que la última palabra la tenían los directores creativos, ¿no? Creo que en el rubro hay mucho machista. Lo vemos en campañas recientes. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, olvídate esa campaña de la Liga contra el Cáncer, para encerrar la cabeza en la tierra. Es verdad, en el mundo creativo, cuando tienes un jefe hombre, yo a veces en broma le digo, si tuviese a un argentino tío, cerraría proyectos más rápido. Lamentablemente es verdad, o sea, hay mujeres que están esperando la voz del hombre para decir, no sé, si el hombre dice vamos por la ruta azul y todas las chicas están diciendo vamos por la ruta verde, hay marqueteras, mujeres, ¿no? Que van a caer porque el hombre les convenció más. Sabe Dios por qué. O sea, es verdad que el mundo creativo es además también, yo me acuerdo que tenía un profesor que no sé si para bien o para mal en la universidad nos dijo,
alguien le preguntó, ¿por qué no hay mujeres en puestos creativos altos, ¿no? Y el profesor agarró y dijo, es que ustedes salen en cinta, después no pueden quedarse en la agencia tanto rato, y yo por dentro era como que, ¿qué? De esto fue hace como 15 años, donde digamos que no, el discurso de la mujer, digamos que estaba en el hemisferio norte, ¿me entiendes? Todavía en el Perú, digamos que sí habían marcas que estaban hablando de ese tema, pero no es tan como ahora, que es tan normal, ¿no? Entonces, nadie, o sea, yo estoy segura que si ese profesor lo vuelvo a decir ahora, todas las chicas se le levantan, o sea, lo levantan en peso y lo botan por la ventana, ¿no? Lo graban, no sé. Hace 15 años no era así. Y quieras que no, lo que decía lamentablemente era verdad, pero no es por la culpa de la mujer, es porque no hay una dirección, digamos que empática con la mujer, ¿no? ¿Qué tiene que ser? O sea, es mamá, sí, es mamá. No va a estar amaneciéndose en la agencia. Nadie debería estar amaneciéndose en la agencia. Ya, ¿no? O sea, digamos que hay temas que todavía son trabajo pendiente y ahorita, de momento, hay un techo de cristal ahí, hay que romperlo demostrando nuestra buena chamba y cuando veamos algo que es irregular, decirlo, ¿no? Oye, ¿por qué esto ha sido así? No sé, pero es una lucha que tenemos que sacar entre todas, ¿no? También en el mundo creativo, es verdad. Buenísimo, por eso estamos acá, Por abriendo eso como estamos acá. también, abriendo estos espacios y me han aceptado la invitación también para entrar en esos temas de discusión que deberían de darse todos los meses, todos los días, para reflexionar, ¿no? Sobre esas brechas que igual existen ahora. Bárbara, en tu caso que estás más metida, gracias María José, en tu caso que estás más metida en los temas de tecnología y que hemos conversado sobre esa brecha marcada de género, ¿cuáles son los tips? ¿Qué le recomendarías a la gente, a los jóvenes que quieran emprender? Bueno, uno, y creo que también refuerzo el punto que mencionaba María José, es que tanto hombres como mujeres no deberíamos tener ese techo de cristal, ¿no? En donde nos sentimos limitadas de alguna u otra forma únicamente por nuestro género. Dicho esto, también les aconsejaría, ¿no? Y esto en realidad para cualquier industria, no únicamente para tecnología, pero siempre rodéense de gente que crea en lo que están haciendo ustedes, ¿no? En primer lugar, tienen que creer ustedes en su emprendimiento naturalmente, pero en segundo lugar, tienen que rodearse de gente que crea en su emprendimiento. Y cuando digo creer en el emprendimiento, no me refiero a gente que les vaya a decir, te vas a volver millonario de aquí a un mes. No, sino gente que les haga, que sea crítica constructivamente, ¿no? Que les diga, mira, me parece que eso puede ser así. O sea, que sean objetivos, ¿no? Que los ayuden a crecer, que les den una mirada externa, pero que construya sobre el negocio que ustedes están tratando a su vez de construir, ¿no? A nosotros nos funcionó mucho el tener mentores, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta, que no tiene ningún problema en pedir ayuda a un externo, y yo también creo que eso es algo muy importante, ¿no? Si tienen a alguien, no sé, puede haber sido un ex empleador, puede haber sido un profesor, un amigo, un colega, o amigo, sabe Dios, alguien que ustedes creen que destaca en la industria a la que quieren pertenecer, a nadie le afecta en su agenda reunirse 30 minutos al mes o por ahí una llamadita o un Zoom en donde escuches a esta persona, ¿no? Y aprendas también y te ayude a tomar ciertas decisiones que probablemente no tomaste antes, ¿no? Entonces te sientas un poco más segura de, ok, estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces tener un mentor a mí también me parece súper importante. Tercero, diría, tienes que ser sumamente tolerante a la frustración, ¿no? Ya sea que saliste de estudiar en un instituto o una universidad y te lanzaste a emprender, o hiciste la transición del mundo corporativo al emprendimiento, van a haber decisiones que nunca tomaste antes, entonces probablemente vayas a meter la pata en más de una ocasión, porque claramente no podemos hacer todo y hacerlo bien, ¿no? Y en ese sentido tienes que ser muy tolerante, ¿no? Tienes que saber que todos cometemos errores, que es natural, que es humano, que es saludable cometer errores, y que lo importante es que justamente estos errores se den al inicio, ¿no? De manera controlada, para que luego cuando ya tu emprendimiento sea mucho más grande, tengas clientes mucho más grandes, obviamente esto no se repita, ¿no? Pero sí, tolerancia a la frustración como tercer lugar. Y por último, que disfruten, como digo yo, y como dijo María José también, ¿no? Yo creo que un emprendimiento saludable y que crece tiene detrás a un ser humano que disfruta lo que hace en el día a día, ¿no? Porque va a haber mucha presión, pero lo importante es disfrutar lo que haces, ¿no? En el día a día. Y eso es.
Estás en mute. Perdón. Bárbara, ¿tú has tenido experiencia llevando servicios a otros países? Sí, tenemos clientes fuera. ¿Cómo has percibido a la mujer emprendedora en el Perú llevando servicios a otros países? ¿Sientes que ha habido alguna diferencia? Yo creo que por naturaleza, ¿no? Es parte de la idiosincrasia de la peruana y no solamente gente que trabaja en tecnología o en algunas de las industrias que lideramos hoy en día, sino en general la peruana, y el peruano en general se caracteriza siempre por ser emprendedor en lo que hace, ¿no? Hasta en los memes de las redes sociales siempre ves, donde hay una oportunidad, siempre va a haber un peruano detrás, ¿no? Y sí, nos las agenciamos de cualquier forma, de cualquier modo, somos como mil oficios, ¿no? Pero sí, de pronto culturalmente, ¿no? Hay muchas empresas que han empoderado a las mujeres, ¿no? Ciertas industrias en específico, que les permiten, ¿no? Valerse por sí mismas, salir adelante. Y te digo, siempre tuvimos la estrategia de expandirnos internacionalmente, y eso es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Hemos analizado qué países también tienen una oportunidad dentro del mercado para, obviamente, vender nuestras soluciones. Y han recibido bien que sea yo la líder de la compañía. Ahora, como decía María José también, no somos dos mujeres, ¿no? Mi CGO es hombre, entonces ahí contrarrestamos un poco, si por ahí hay un cliente machista que dice, no, estas dos no saben nada, son mujeres, o qué sé yo, porque hay de todo, ¿no? Entonces digamos que hay una balanza ahí de género también a nivel de liderazgo, pero sí, siento que, y es una realidad, es un hecho, que Perú es el tercer país con más emprendimientos a nivel femenino en el mundo, ¿no? O sea, sí es una cifra que tenía mapeada y la verdad es que no me sorprende, ¿no? Buenísimo. Tarsila, en tu caso, ¿qué consejos le darías, qué tips le darías a la gente que está conectado, que nos escuche también después con respecto a emprender como mujeres en el país? Bueno, me sumo a lo que han mencionado Bárbara y María José. Creo que el crecer en red, el crecer en comunidad es fundamental. Rodearse de gente que te permita crecer creo que es clave, ¿no? El no copiar, mantener la esencia que mencionaba María José, también me parece fundamental, ¿no? Eso va con los principios de uno. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con ser fiel siempre a uno mismo. Creo mucho también, en tercer lugar, en el crecimiento orgánico. Y creo que el crecimiento orgánico viene dado justamente porque la gente aprecie tu esencia, porque resalte la pasión con la que haces las cosas. En mi caso y con Remote Lab, nuestro crecimiento es netamente orgánico. Hasta el día de hoy no hemos necesitado recurrir a pauta publicitaria. En algún momento seguramente sí, pero de momento todo nuestro crecimiento tiene que ver siendo totalmente orgánico, y estoy muy agradecida por eso. Creo que es mucho más difícil crecer en orgánico que crecer con pauta, pero bueno, pero creo que la satisfacción es más grande también. En cuarto lugar, les diría a todas que están acá, que nunca dejen de aprender. Suena muy romántico. Yo en el año 2015 hice una maestría en marketing digital que hoy no vale nada. Y lo digo con mucho cariño, ¿eh? O sea que la verdad mi maestría vale cero. Estudié en una época en la cual no existía TikTok, estudié en una época en la cual las stories de Instagram no existían, donde Snapchat era la sensación, cuando estábamos hablando de contenido efímero, etcétera. O sea, estudié en una época totalmente out. Aferrarme a mi maestría de marketing digital, ponerme en LinkedIn, Tarsila Shino Master en marketing digital del año 2015 es como, por favor, ¿no? Y con esto, porque yo siempre me río de mí misma, en realidad les digo con esto que nunca pierdan la capacidad de aprender, hay que actualizarse. Hay mucha gente que me escribe, gente que tiene más de 50 además, más senior, y me dicen, oye, yo quiero ser un trabajador remoto. Bueno, te va a costar porque vas a tener que aprender a trabajar en virtual. No solo necesitas tener una computadora e internet y ya soy un trabajador remoto, hay muchísimo detrás de eso.
¿Qué más les diría? No pierdan la capacidad de cuestionar. Con todo lo que me han contado, chicas, he recordado el año pasado un episodio con alguien que quería trabajar con nosotros, una mujer, gerente de recursos humanos de una empresa, y me dijo, mira, Tarsila, a mí me encanta lo que haces, yo necesito dictar unos talleres de gestión del cambio, pero ¿sabes qué? Yo necesito que quien lo dicte sea un hombre, porque si lo dicta una mujer, nadie le va a hacer caso. Entonces, claro, en ese momento lo único que le dije fue, yo creo que lo que tú necesitas es cuestionarte por qué trabajas en una empresa donde la voz de un hombre es la única a la que le van a hacer caso y no la voz de una mujer. O sea, yo no soy la empresa con la que vas a trabajar, ¿no? Pero es increíble, esas cosas pasan y las aceptamos. O sea, que una persona diga, no, es que yo tengo que aceptar que solo puedo contratar facilitadores hombres porque si no, no los toman en serio en esta empresa. El problema no es encontrar el facilitador hombre, el problema es por qué he aceptado eso, por qué la empresa ha llegado a ese punto. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con esa capacidad de cuestionarnos. Y la última, creo que y también es bien romántica, pero tiene que ver con estar bien para trabajar bien, ¿no? Y hace un rato yo les contaba que hubo una época, y me acuerdo mucho que con quien me armaba la página web, yo le decía, no, ya comienza la hora de los búhos. Cuando a la medianoche yo comenzaba a trabajar en remote. Y era como una broma, ¿no? Luego pasó un año y dije, yo no puedo seguir trabajando de noche, yo tengo que dormir. Y es importante estar bien para trabajar bien. Tengan claros cuáles son sus sís para saber cuáles son sus nos, ¿no? ¿A qué le digo sí para poder decir que no? Y a partir de eso, uno de mis sís es, tengo que dormir 8 horas al día. Y si no las duermo, no estoy bien. O sea, no, y para mí mi prioridad hoy, de verdad, aunque suene quizás hasta medio, ay, Tarsila, de verdad que es no, mi prioridad es dormir. Hoy por hoy, mi prioridad es dormir, es descansar. No hago absolutamente nada, se los puedo jurar, después de las 6 de la tarde, o sea, termina esto hoy y no me entero de nada hasta mañana y no abro mi computadora ni mi oficina los sábados y los domingos. O sea, ya es una ley, ¿no? Pero bueno, no siempre fue así y creo que para llegar como a eso he tenido que sufrir un poco, perderme de ciertas cosas que luego me han llevado a cuestionarme si realmente estoy haciendo esto. Les dejo una frasecita que a mí me sirve mucho porque hay gente que a veces me dice, qué suerte que has tenido en la vida de poder hacer tu empresa, ¿no? Y poder trabajar para ti mismo. Ya lo he contado en varios posts, ¿no? Esto tiene, no es suerte para comenzar y tampoco es Disney. María José, coincido contigo, mi dolor de cabeza es pagar las planillas, ¿no? Llega, o sea, de verdad, hay otras cosas que comienzan como a correr por dentro y otros retos, porque al final es uno mismo tiene que ver cómo va a ser para que esa máquina siga funcionando. Pero si les puedo decir, hay dos cositas. La primera es, no es suerte. Séneca decía, y esa es mi parte más generación X, pero la mitad de mi ser es millennial, soy del 8-4, así que algo de millennial tengo. Pero bueno, ya ven que mis referencias son bien antiquísimas, pero Séneca decía que la suerte es lo que ocurre, ¿no? Cuando la preparación coincide con la oportunidad. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que pasó al menos en mi historia, ¿no? Cuando encontré una oportunidad, estaba realmente preparada para hacerlo. Y creo que entonces sucedió y prendió la chispa. Y lo otro, nada, que hay que saber priorizar qué cosas están buenas y qué no, y también saber decir, bueno, al menos me ha pasado este verano, que hay muchas cosas que he tenido que mandar a la congeladora en mi vida profesional porque he tenido que sacar adelante muchas cosas en mi vida personal para poder sentirme bien y trabajar bien. He perdido muchos clientes, he quedado mal con otros, he solo trabajado de manera reactiva los primeros 2 meses del año, o sea, me pedían algo y era que me había comprometido y tenía que responder. Pero hoy, que es marzo, y veo atrás, digo, bueno, es que tenía que pasar eso porque no podía entregar algo que no tenía, o sea, no tenía cierta estabilidad como emocional para darlo, y está bien aceptarlo, está bien compartirlo,
y van a pasar cosas como ahora, ¿no? Porque ya este mes me siento como, bueno, vamos con todo a poner la máquina adelante, y mi hija se enferma y me toca estar en emergencias la madrugada del lunes, y a veces uno dice, pero esto es una broma, cuando ya quiero salir, ¿no? Al frente y decir, I am ready para todo esto, me pasa esto, bueno, va a ser parte de la vida y hay que ser amables con uno mismo. Y como dice la frase, ¿no? It's okay not to be okay. Está bien no estar bien. O sea que también no nos exijamos, no somos superhéroes, no romanticemos con eso. Sí, tenemos esa carga de mamás ejecutivas, ¿no? Emprendedoras, líderes y de todo, ¿no? Como boom, nos cargamos con un montón de cosas propias de los estereotipos que nos asignan también, ¿no? Y ahí estamos un poco en la lucha constante. Y Tarsila, como a María José y a Bárbara, te voy a hacer una de las preguntas, ya para cerrar esa hora en la que hemos estado juntas, del público, ¿no? ¿Crees que es precisamente porque recursos humanos es un rubro, entre comillas, femenino, que suele ser un sector muy golpeado por estereotipos? Muy buena pregunta. La verdad que sí, ¿no? Recursos humanos es un matriarcado, en serio. Y como matriarcado tiene muchos vicios propios del matriarcado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero creo más que no se trata tanto de si hay muchos hombres, muchas mujeres trabajando adentro. Creo que el gran reto de recursos humanos es descentralizar su poder y no creerse el dueño del conocimiento de lo humano en una organización. Para mí ese es el reto, y eso trasciende a si somos hombres y mujeres, ¿no? Va más allá de no concentrar el poder de todo lo humano en una sola área, sino que el reto de recursos humanos tiene que ser distribuir, ¿no? El conocimiento de lo humano en la organización. Pero sí, encuentro que eso es un reto, y la verdad que a quien lo preguntó, las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en equipos, 99.9% de mujeres, ha sido un reto, y no me dejarán mentir, porque es un tema también por delante. Pero bueno, como les digo, creo más en la descentralización del poder, y creo más también, para cerrar, en involucrar dentro de áreas como recursos humanos que guardan el misterio de la humanidad, creo, más en sumar perfiles que no sean necesariamente de recursos humanos. Yo soy una persona que trabajé 10 años en marketing y áreas comerciales. ¿Se imaginan lo que me costó hacerme un lugar y hacerme respetar en un área como recursos humanos? Ha sido todo un reto en esta vida, pero hoy que tengo la consultora me siento feliz y ya no oculto mi pasado marquetero y comercial, que antes era como, uy, no, ese es un pasado oscuro que mejor no lo menciono porque después me desvalidan. Y creo en eso, ¿no? Creo que le hacemos muy bien otras disciplinas, le van a hacer muy bien al área, y creo que, como les digo, eso trasciende más allá de necesariamente el género. Buenísimo, Trasilda. Si pudieses decir, como María José, ¿desde dónde podemos trabajar a reducir la brecha de género en tu rubro? ¿Qué nos dirías? ¿Estás preguntando a mí? Sí, María José, perdón. Ah, te entendí al revés, y decía yo que nadie habla. A ver, desde mi Pensé que te rubro. habías quedado pensando. No, Porque... creí que le estabas preguntando a Tarsila algo jalando de lo que yo había dicho. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Porque estaba esperando que otra Sí, hable. no te preocupes. ¿Cómo podemos ayudar a reducir la brecha de género? Bueno, en tu rubro no, digamos, pero para ti en términos generales en emprendimiento. A ver, bueno, es una tarea inmensa que en cada rubro tiene sus características, ¿no? Pero yo creería que primero masa crítica, más mujeres dentro, más mujeres arriba, más mujeres hablando, más mujeres en medios, más mujeres en columnas, más mujeres
en podcasts, en todos lados. O sea, eso. Después también, bueno, por ahí han mencionado, sí, es verdad que es muy importante trabajar en un lugar donde confíen en ti. Yo entiendo que a veces cambiar de lugar es muy difícil. Ahorita estamos por entrar en una recesión y no todas tenemos las mismas oportunidades como para cambiar absolutamente de trabajo por un lugar donde se me entienda mejor. Si no puedes hacerlo, igual buscar aliadas, ¿no? Creo que también otra fortaleza que tiene la mujer es que sí le gusta trabajar acompañada, ¿no? Siempre buscar aliadas para poder ayudarnos. O sea, a mí me parece chévere cuando de la nada dicen, hay que comprar marcas que estén manejadas por mujeres. Sí, no me parece que es purple washing en ese sentido. Sí es importante porque hay mujeres que no tienen tantas oportunidades y en verdad comprarles algo, contratarlas para algo es clave para que el emprendimiento siga caminando, ¿no? Y en el caso de las empresas, o sea, también como que estar atentas a esos discursos que a nosotras mismas se nos pueden colar, esos discursos que sin querer queriendo nos invalidamos a nosotras, ¿no? En plan, un hombre esto lo podría hacer mejor, ¿no? O todas las cosas que hemos estado escuchando, ¿no? Es bueno hacer un autoexamen en nuestro equipo, en nuestra gente, en nuestros proveedores, saber, oye, en cuanto a equidad, ¿qué puedo hacer yo para poder lograrlo? En los emprendimientos, claro, tú no tienes el presupuesto para contratar a un tercero que te haga una investigación. En ese caso, las emprendedoras tenemos que, parte de nuestro liderazgo implica también introducir estos criterios a la hora de contratar, a la hora de hacer un proceso. Y particularmente como en el emprendimiento también, yo diría, tratar de ser, o sea, la ventaja del emprendimiento es que tú has creado la cancha, ¿no? Entonces, ser más abiertas con las contrataciones, ¿no? Ser abiertas con los horarios, ser más flexibles con la gente que tiene hijos, con la gente que quiere tener hijos, ¿no? O sea, con la gente que ha decidido poner a su familia primero. Yo entiendo que es verdad que a la mujer siempre se la ha amarrado a la familia y que a veces pueden haber como diferente, o sea, que a veces al hombre no se da por sentado que el hombre no. En la pandemia decían, ¿no? Que cuando en el encierro el hombre trabajaba en el escritorio y la mujer en el comedor. Cosa que, no sé, de manera, no sé, o sea, muchas preguntas que han ido saliendo, ¿no? Entonces, dejar que las mujeres puedan dedicarse a la familia, así que eso es lo que ellas han elegido, y darles la facilidad para que puedan compaginarlo con el trabajo. Y en el caso de los hombres, bueno, o sea, no dejar que esos discursos de que a la mujer le corresponde hacer eso sigan, ¿no? Y felizmente creo que ya hay matrimonios jóvenes que ya son más inclusivos con ese tema, ¿no? Pero a nivel de emprendimiento, o sea, si es una corporación inmensa, quizás no puedes hacer mucho, pero si es tu propia empresa, sí puedes empezar de cero con buen pie. Buenísimo. Gracias, María José. Nos está ganando un poco el tiempo. No sé si Bárbara y Tracilda quieren como aportar algo ante esa última pregunta de cómo podemos colaborar a reducir esa brecha de género y después nos vamos con el cierre. Sí, bueno, en realidad como había dicho anteriormente, ¿no? El tema del género y la brecha actual que hay, que es palpable, que es una realidad, no es tarea de una industria o tarea de unos pocos, en realidad es una tarea de toda la sociedad, ¿no? Involucrados gobiernos, colegios, familias, es un todo, ¿no? Porque todos, desde su ángulo, desde su arista, contribuyen a que se mantenga esta brecha. Entonces, es un trabajo muy macro. Gracias a Dios, en estas últimas décadas ya hay movimientos que buscan estimular a que las empresas tomen decisiones basadas en data, de que realmente somos inconscientes, pero muchas de las decisiones que tomamos agrandan esta brecha. Entonces, si bien es cierto, nosotros no tenemos 100 empleados, me imagino, dentro de nuestro scope podemos, ¿no? Justamente, revisar la cantidad de currículum que estamos recibiendo, tratar de contratar mitad a mitad, revisar los ascensos que hacemos al año, esos son justos, no son justos, y el sueldo, ¿no? Que también hay investigaciones que te dicen, en Perú, para una misma posición, las mujeres ganan 30% menos que los hombres, ¿no? Y esto es una investigación que ha hecho Ipsos hace un par de años, entonces es una realidad, ¿no? Entonces, no hay base científica para sustentar eso, simplemente son los sesgos que venimos arrastrando a lo largo del tiempo, pero lo importante es generar awareness, ¿no? Lo importante es saber que existen estos sesgos y en base a ello actuar, ¿no? De hecho, como les decía, yo fui parte de un movimiento
que buscaba reducir la brecha de género, y muchísimas empresas por lo menos tienen la intención de saber qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una brecha de género, ok, ¿dónde se da? ¿Cómo podemos ayudar? Y si bien es cierto, todavía hay muchísimo por rebanar, porque en temas de género todavía hay un gap de más de 100 años para que exista equidad entre hombres y mujeres, por lo menos ya tienes empresas grandes, medianas, incluso pequeñas, que se comprometen a por lo menos escuchar, ¿no? Ok, la brecha es de cuánto, qué actividades podemos ir haciendo, y incluso tienen presupuesto para trabajar con sus colaboradores estos temas en el día a día, ¿no? Desde, no sé, invitar a mujeres profesionales que destaquen en un área para que eso también sea estímulo para los colaboradores internas, hasta invitar a los hijos de los colaboradores a que vean cómo hay mujeres en posiciones de liderazgo y qué es lo que hacen en su día a día. O sea, hay muchas actividades que incluso ni siquiera involucran mucho presupuesto detrás para que estimulemos justamente esta curiosidad, no solamente en áreas STEM, pero en general en todo el rubro donde hay brecha de género, para que las niñas y mujeres del mañana tengan la seguridad de que pueden ejercer una posición de liderazgo independientemente de la industria en la que esté postulando, ¿no? Entonces sí, ya sea que tengamos 10 colaboradores, 20 o 50, podemos colaborar con nuestro granito de arena, ¿no? Con cosas pequeñas, como ya mencioné. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Bárbara. Mil disculpas a todas las personas que han puesto preguntas. He tratado de hacer las preguntas mientras me iban respondiendo Bárbara, María José y Tarsila. No se ha alcanzado el tiempo para hacer todas. Pero bueno, quedan para la segunda sesión de Trexact Talk también, donde hablaremos más cosas, así que los invitamos a una segunda sesión. Me quedo con varias reflexiones, ¿no? De hecho, me imagino que todas, al igual que yo, con varias reflexiones, hay mucho por hacer socialmente, ¿no? Educativamente, políticamente, para reducir esa brecha, no solamente en el Perú, a nivel mundial, ¿no? Pero hay ciertas cosas que podrían depender también de nosotras en la medida de lo posible, ¿no? Y cosas que han salido de las propias emprendedoras, ¿no? De Bárbara, María José y Tarsila, de construirnos, ¿no? De dejar de pensar en aquello que no necesariamente está ayudando a disminuir esas brechas, a hacer siempre como las diferenciaciones, a atribuirnos cosas, ¿no? Y que finalmente lo que no nos permite es a necesariamente creer en uno misma, ¿no? Y lo que hay que hacer más bien es creer en uno misma, en atreverse, ¿no? En ser auténticas, ¿no? En no tratar de cambiar, de ser, digamos, de tener un liderazgo más masculino o estereotípicamente más masculino, sino también ser auténticas. Que no es cuestión de suerte, como dijo Tarsila, ¿no? Sino de prepararnos, de seguir aprendiendo. Ahora la educación también está mucho más democratizada, ¿no? Antes, claro, en el 2015 hacías la maestría en marketing presencial y ahora pues está mucho más democratizada la educación, los medios por los que podemos aprender, ¿no? Algo fundamental también que salió es estar bien para trabajar bien, ¿no? Y ser amables con uno misma, ¿no? Entonces, nada, las invito a todas las personas, a todas las mujeres que están conectadas a seguir atreviéndose, a emprender, seguir aprendiendo y que sigamos como marcando una pauta en nuestro país, en donde marquemos una diferenciación también. Muchísimas gracias, Tarsila, María José, Bárbara, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todas las que se han conectado. Nos vemos en la segunda edición de Trexact Talks. No dejen de conectarse. Muchas gracias. Gracias, un Gracias a gusto. todas. Buena tarde, adiós. Gracias, Lorena, Pablo, que estén bien, Chao, cuídense chao. todos. Chao, chao.